Opositas.com presenta Píldoras académicas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este vídeo va a comprender de los artículos 364 al 367 ter. Y entre medias también os voy a poner una comparativa de las diferentes multas. ¿Vale? Comenzamos. El artículo 367, 364 es básicamente una pequeña tontería. Lo que te dicen que si hay un delito de robo, hurto, estafa, ¿vale? Y es un delito en el que tenemos que hacer constar la preexistencia de la cosa robada, hurtada o estafada. Es decir, nos están diciendo que en este delito que demostremos que esa cosa que nos han robado, hurtado o estafado existe. ¿Cómo lo demostramos? Dice el Alecrín. Pues la primera opción es si hay testigos. Sí, yo he visto el robo, tenía un móvil, se lo han llevado. Por tanto, primera opción, testigos. Segunda opción, en caso de que no haya testigos, vamos a comprobar los antecedentes del agraviado, de la persona que le han robado, hurtado o estafado. ¿Por qué vamos a ver los antecedentes de ellos? Para ver si no tiene antecedentes por denuncia falsa. Y en segundo caso, lo que vamos a ver es cualquier circunstancia o indicio que demuestre que esa persona estaba poseyendo el objeto que dice que le han robado, hurtado o estafado. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues están hablando, resumen, delitos de robo, hurto o estafa, en los que tenemos que asegurarnos que la cosa que dicen que fue robada, hurtada o estafada existía. ¿Cómo lo hacemos? Posibilidad 1, a través de testigos. Chicos, y si no hay testigos, pues ya comprobamos dos cosas. Los antecedentes que fijaros, tiene el perjudicado, la persona que le han robado, hurtado o estafado, para ver si tiene alguna denuncia falsa. Y segunda opción, los indicios de que de verdad estaba poseyendo ese objeto que dice que le han robado. Vale, continuamos. Ahora dice que cuando para la calificación del delito o de la circunstancia es necesario averiguar el valor de la cosa objeto, ¿qué es lo que se hace? Pues el juez hace dos cosas. Primero oye al dueño perjudicado y le dice, oye, ¿cuánto te valió el objeto? ¿Tienes alguna factura? Apórtamelo. Y segundo, se acuerda un reconocimiento pericial. Chico, por ejemplo, ¿qué casos no va a ser valorar, es importante valorar el delito, la cosa objeto de delito? Por primera opción, porque necesitamos el dinero para saber la responsabilidad civil. Segunda opción, sabéis que los delitos de menos de 400 euros pues pasan a ser delitos leves y más de 400 en robos y hurtos pues son diligencias previas, pues eso no sirve. Lo que tenemos que tener claro que si para calificar delito u otras circunstancias necesito valorar el objeto, el juez hace dos cosas. Oye al dueño perjudicado, le pide factura, lo que sea necesario. Segunda opción, un reconocimiento pericial. Chicos, ¿qué es lo que le damos al perito para que valore esos objetos que nos hacen falta valorar? Pues le damos las cosas o los elementos directos. Chicos, y si, por ejemplo, el objeto no podemos dárselo porque el móvil fue robado y no se ha recuperado, pues si no tiene los objetos a su disposición, el secretario le da los datos oportunos que pueda reunir a fin de que se haga la tasación de una forma prudente. Mira, no tenemos el móvil directo para dártelo para que lo tases, pero sí tenemos la factura donde sale el tipo de móvil, fecha en el que se compró. A raíz de eso, tú puedes valorarlo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que si la valoración es de mercancía sustraída en establecimientos comerciales, os pongo el ejemplo de que están robando en un Carrefour y roban unos ordenadores que se venden en el Carrefour, ¿vale? Esa valoración se tiene que hacer atendiendo a su precio de venta al público, que nunca la venta que hace el Carrefour, que sabéis que es comprar más barato para luego venderlo. No, es el valor de venta al público. ¿Cómo resumimos este artículo? Pues que cuando tenemos que valorar algo en un procedimiento, se hacen dos cosas. El juez oye al dueño y también hace un reconocimiento pericial, que el secretario le da a los peritos, primera opción, los objetos que se han intentado, han sufrido daños, se han robado, que son a valorar, y si no los tiene porque no están a su disposición, los elementos necesarios para que haga la valoración de manera prudente, es decir, los datos del móvil que han robado, la fecha de compra. Recordamos, esto ha sido pregunta de examen, esto que voy a decir ahora. La valoración de mercancía sustraída en establecimientos comerciales siempre se fija atendiendo a su precio de venta al público, no al precio de compra del establecimiento. Continuamos.
Ahora vamos al artículo 366. Dice que estas diligencias de valoración, ¿vale? Y periciales, pues que se van a hacer con preferencia a todas las del sumario, que vamos a hacerlas rapidito, ¿vale? Y solo vamos a interrumpir esta valoración pericial, ¿de acuerdo? Para asegurar al presunto culpable, es decir, para detener a la persona que ha cometido el delito y para dar auxilio necesario a los agravados, es decir, para ayudar a los agraviados si es necesario. Esa 366, la primera parte, muy poco preguntable. Sin embargo, el 366, segunda parte, sí es muy preguntable, que dice que sobre un cuerpo del delito nunca se puede establecer reclamaciones ni tercerías. Pero quiero que tengáis claro que dice cuerpo del delito, no dice pieza de convicción, no dice otra incautación, habla de cuerpo del delito, sobre cuerpos del delito, no reclamaciones, no tercerías. No se puede por ninguna clase que sea el cuerpo del delito ni por nunca persona. Pero por favor que no te cambien la palabrita del cuerpo del delito por otra. Resumen de este artículo. Las cosas periciales las vamos a hacer súper rápido, salvo que tengamos que detener a la persona o ayudar al perjudicado. Recordamos, si me hablan del cuerpo del delito, esa palabra en concreto, que no me la cambien por pieza de convicción e incautación, no se puede ni reclamaciones ni tercería de ninguna clase ni por ningún tipo de persona que lo reclame. Muy bien, ahora vemos que el compañero aquí ha puesto el artículo 367, exactamente no esto es el artículo 367, ha sido una pequeña errata que ha habido en la plantilla. Esto es una comparativa de multas que yo me hice para mí y se le ha dado a ES para que lo ponga, ¿vale? Fijaros, las primeras multas es llamativo porque es la multa que le ponen a las personas que no ponen denuncia. Fijaros, el primer puesto es si no pones denuncia ya eres una persona normal. La segunda línea es el que no pone denuncia por razón de su cargo. Fijaros, esos dos son 25 a 250 pesetas. ¿Qué es llamativo? Que la tercera no hablan de que no se pone denuncia por razón de su cargo, pero en este caso me hablan de un cargo en concreto, que es un cargo médico de farmacia o cirujano. A ellos se les sube, de acuerdo, el incremento de la multa si se enteran de un hecho delictivo y no ponen denuncia, 125 a 250 pesetas. ¿Qué son las tres líneas que estamos viendo en esta tabla? Hablan de que no se pone denuncia cuando se pone delito. Recordamos, la primera sería las personas de a pie, la segunda, las personas que se enteraron de un delito por su cargo. Esos son 25 a 250 pesetas. ¿Qué pasa? Que la tercera es una variante de la segunda, porque son personas que no ponen denuncia por su cargo, pero aquí no hablan de unos cargos en concretos, que son medicina, farmacia o cirujano. Ellos serían 125 a 250 pesetas. Pasamos a la siguiente columna. La siguiente columna era que la policía tenía que informar de que estaba confeccionando un atestado al Ministerio Fiscal o a la policía o a la autoridad judicial, es decir, a los juzgados, en un plazo. ¿Cuál era el plazo? ¿Era 24 horas? Erróneo. Era el tiempo más rápido posible dentro de las 24 horas. Y aquí se les ponía una multa si no lo hacían. Por ejemplo, si se demoraban más de lo necesario, es decir, ellos tienen que hacerlo en el plazo más rápido posible, pero si se demoran más y lo hacen más lento de lo que deberían hacer, aunque no excedan de las 24 horas, la policía le cae una multa de 100 a 350 pesetas. Pero fijaros, ahora tenemos la posibilidad de que se pasan de las 24 horas. La multa sería de 250 a 1000 pesetas. ¿Vale? Lo otro que viene es la multa que se le pone al abogado, procurador o persona que está en las actuaciones que no sea funcionaria si revela el secreto de las actuaciones. Eso sería de 500 a 10.000. Recordamos, no habla de funcionarios porque a los funcionarios no se le pondría multa. A los funcionarios que revelan algo de un sumario le corresponde un castigo disciplinario. ¿De acuerdo? Por tanto, gracias a esta tablita lo que aprendemos es que la policía tiene que dar conocimiento al fiscal o a los juzgados del atestado en un plazo. ¿Cuál es? El más corto posible, que no pase de las 24 horas. Chico, ¿qué pasa si no lo hago en el más corto posible y me demoro, pero sigo estando dentro de las 24 horas?
te caen 100 a 350 pesetas. Chicos, y si me paso de las 24 horas en presentar el atestado, 250 a 1000 pesetas. Chicos, si un abogado o procurador revela algo de un sumario, 500 a 10.000 euros. Chicos, si alguien que no sea funcionario que esté en las actuaciones revela algo del sumario, 500 a 10.000 euros, la misma multa que abogados y procuradores. Chicos, y si un funcionario revela algo del sumario, a ellos no le cae multa, le cae castigo disciplinario. Por último, vamos a ir a otra tablita de comparativa, que las dos primeras veis que la multa es de 125 a 500 pesetas. Pues eso le cae a los médicos o a los doctores en medicina, farmacia, físico-química, ingenieros en química o licenciados que no acepten su cargo, ya sea como médico en la primera línea o como perito en la segunda. Multa de 125 a 500 pesetas. Y por favor, quiero que tengáis una cosa clara. Médico que no acepta el cargo, 125 a 500 pesetas. Médico, ¿de acuerdo? Que no denunciaba cuando tenía que denunciar, 125 a 250 pesetas. La columna anterior. Vuelvo a repetir, ¿de acuerdo? La primera columna nos habla de un médico forense que es nombrado como médico forense y no quiere aceptar el cargo. Eso es 125 a 500 pesetas. Las otras son los 5 puestos que sabemos, los 3 doctores, medicina, farmacia, físico-química, el ingeniero que solo era en química o el nombramiento de un licenciado que no diplomado que fuera necesario. Para peritos, si a esos no aceptan el cargo, 125 a 500 pesetas. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que la primera línea de esta tabla es que el médico forense no acepta el cargo, 125 a 500 pesetas. No confundir con la tabla que vimos anterior, que era si un médico forense se entera de un hecho delictivo en su puesto y no denuncia, 125 a 250 pesetas. Después tenemos que aquella persona, testigo, que no acuda al primer llamamiento o se resistiera a declarar cuando lo llamen, sabemos que en diligencias sumariales, en previas y urgentes, le cae una multa de 200 a 5.000 euros. Por favor, no confundirme con los delitos leves, que a los testigos le caería una multa de 200 a 2.000 euros. Eso nos lo pone en la columna. Por último, tenemos que un testigo que cambia su domicilio tiene la obligación de decírselo al juzgado. Y si no se lo dice al juzgado, le puede caer una multa de 200 a 1.000 euros. Muy bien, esta como podemos ver es la tabla que hemos visto antes y pasaríamos a la siguiente. Hablamos ahora del artículo 367 bis. Chicos, ¿qué se consideran efectos judiciales? Es decir, efectos que dependen del juzgado. Pues todos aquellos bienes que se han puesto a disposición del juzgado, todos aquellos bienes que ha embargado el juzgado, todos aquellos bienes que ha incautado el juzgado o todos aquellos bienes que ha aprendido en el curso legal del procedimiento. Chicos, ¿el cuerpo del delito se considera un efecto judicial? Pues aquí no lo incluyen. Y nosotros sabemos del cuerpo del delito que no se pueden tercerías ni reclamaciones contra el mismo. Ahora vamos al artículo 367 ter, que es un poquillo más larguito y que este sería el último que vamos a ver hoy, ¿vale? Dice que de los efectos judiciales, que ya sabemos que son los incautados, embargados, puestos a disposición del juzgado o aprendidos, se pueden destruir. Es decir, un efecto que tú pones a disposición del juzgado puede ser destruido. Detalles. Antes de destruirlo, tú dejas muestras suficientes, es decir, el juzgado se queda una pequeña muestra. Antes de destruirlo, tú vas a escuchar a ciertas personas, al fiscal, porque es parte en el procedimiento, al propietario, si es conocido, y si no conocemos al propietario, a la persona en que fue hallado el objeto que vamos a destruir. Es decir, le damos opción al fiscal y al que es los propietarios antes de destruir algo. Chicos, ¿y cuántos motivos hay para poder destruir un objeto aprendido? 2. Por ejemplo, uno cuando resulte necesario o conveniente por la propia naturalidad del objeto, ¿vale? Imaginaros que hemos incautado 10.000 kilos de gambas que no han pasado los controles sanitarios y se ha hecho en actividades delictivas. Claro, eso tenemos que destruirlo o dar alguna solución al mismo porque no lo vamos a tener en una balda dejando que se pudran. Y la segunda opción es por peligro real o potencial que
comporte su almacenamiento. Por ejemplo, hemos incautado explosivos, pues no vamos a dejarlos en una balda, vamos a destruirlos porque es peligroso tenerlos allí. Por tanto, de este artículo, la primera parte que acabamos de ver ahora es que los efectos judiciales, que son los puestos a disposición del juzgado, incautados, aprehendidos o embargados, se pueden destruir. Pero tú siempre te queda una pequeña muestra. Antes de destruirlo, da audiencia al fiscal o al propietario o persona en la que fuera hallado. Y recordamos que para destruir son dos motivos. Resulta necesario por su naturaleza, el ejemplo de las gambas, o hay un peligro real o potencial, el ejemplo de los explosivos. Mirad, ahora vamos a ir a otro detalle que es bastante curioso, ¿vale? Vamos a hablar de que esta vez unos objetos aprendidos por el juzgado que son muy concretos. Unas son drogas tóxicas o estupefacientes, otra es propiedad intelectual o industrial, ¿vale? Que ha sido pirateada. Es decir, la primera es que estamos pillando drogas y la segunda, por ejemplo, contenido pirata de bolsas de Dolce Gabbana que se la han pillado vendiendo en puestecillos callejeros y que son falsos. Pues, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Mirad. Se queda una autoridad administrativa, que no dice judicial, con la custodia de esos elementos. Se queda la droga o se quedan los bolsos piratas, el contenido de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que hacen? Hacen unos informes analíticos diciendo qué pureza tienen las drogas o cuáles son los detalles que hacen que sean pirateados y cuánto valen, por ejemplo, los bolsos que han copiado, ¿vale? Esa autoridad administrativa, aparte de hacer el informe, también se queda con unas muestras mínimas de conservación, ¿vale? Es decir, guarda ciertos elementos para tenerlos siempre ahí, ¿de acuerdo? Y luego avisa al juzgado y le dice al juzgado, oye, yo voy a destruir todo lo que no sea las muestras mínimas. Juzgado, si tú quieres que yo no destruya, en un mes tienes que decirme que no destruya, porque si no yo elimino la droga o elimino los datos de propiedad intelectual. Fijaros, no le da permiso al juzgado para destruir, sino que la autoridad administrativa le dice, si no me dices nada, en un mes destruyo. Esta parte del artículo 367 ter, lo que es llamativo, es que habla de droga y de propiedad intelectual, que se las queda una autoridad administrativa no judicial. Hace un informe del contenido de las drogas o de los daños que han provocado a la empresa ese contenido pirata. Se queda con unas muestras mínimas. Y la autoridad administrativa avisa al juzgado y le dice, yo voy a destruir esto, salvo que tú en un mes me digas que quieras que lo conserve. Pasamos a la siguiente parte del artículo 367 ter, ¿de acuerdo? Por supuesto, de todo informe que se haga de drogas tóxicas, estupefacientes o de estos delitos contra la propiedad intelectual, pues van a constar esa unidad administrativa por la naturaleza, calidad, cantidad, peso y la medida de los efectos destruidos, ¿vale? Para ello, ¿cómo se refleja eso? ¿Por qué se extiende? Pues se extiende por el secretario una diligencia para unir ese informe que nos envían de la autoridad administrativa, ¿vale? Y ojito, ese informe vamos a intentar que traiga siempre una tasación, pero si no se indica la tasación en el informe de la unidad administrativa, dice que también se dará constancia de su valor cuando su fijación fuera imposible después de la destrucción. ¿Qué quiere decir eso? Que como nosotros las drogas y la propiedad intelectual la destruimos al mes y el juez no dice nada, que antes de destruir que hagamos la tasación. ¿Vale? El artículo 367 ter es muy poco preguntable. Lo que te dicen es que los informes que te envía la unidad administrativa contienen unos datos, naturalidad, calidad, cantidad, peso y medida de los efectos, refiriéndose a las drogas y a la propiedad intelectual. Que este informe nosotros lo vamos a unir extendiendo una diligencia y que ese informe de llevará la valoración, ¿vale? Siempre y cuando, después de destruidas las pruebas y quedándome con las mínimas, no sea posible valorar lo económicamente, ¿vale? La droga y la propiedad. Vale, continuamos, nos vamos al 367 ter y esto ya sería la última parte, ¿vale? Mira, ya lo que sería, te habla aquí de los delitos de propiedad intelectual y ya lo sabemos porque yo antes lo he estado mencionando siempre con el PAD de drogas, que ahí la unidad administrativa se queda el contenido pirata que se haya hecho de propiedad intelectual o industrial, hace un pequeño informe
valorando calidad, cantidad, peso, efectos, su tasación en caso de que no se pueda hacer después de destruido. Se queda unas muestras mínimas de ese contenido pirata, avisa al juzgado y le dice, oye, yo voy a destruir esto, salvo que tú en el plazo de un mes me digas que conserve algo. Esa primera parte del artículo no tiene nada que cambie a lo que he explicado antes. Pero ¿qué es el detalle aquí? Que dice que cuando los objetos se van a conservar, si no pudieran conservarse en su naturaleza, pueden conservarse en su forma, bueno, más bien que si no pueden conservarse en su forma primitiva, es decir, en la que le has pillado, el juez resolverá cuál es la mejor forma para conservarlo. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos al ejemplo del explosivo. Yo imaginaros un ejemplo absurdo. Tengo mi explosivo con mis cartuchitos de dinamita, mi reloj que da vueltas como si fuera el del coyote, ¿no? Esa es la forma primitiva. Esa manera no es buena de conservarla y queremos conservarlo, no queremos destruirlo en este caso. Pues el juez tiene que decir cómo se ha de conservar. Pues bueno, separar el reloj de los cablecitos de la dinamita, ponerlo en un lugar preparado. ¿Qué es lo importante? Que si algo no se puede conservar en su forma primitiva, quien dice cómo se conserva es el juez. Y eso tenemos que tenerlo súper claro. Pues nada, este habría sido hasta ahora la clase de hoy. Espero que os haya gustado. Un mini vídeo para asegurar conceptos y que nos viene bien. Os aconsejo que si os gustan tenéis más vídeos en el canal de YouTube y ya sabéis, antes de este del ECRIM tenéis 20 antes y también tenéis una explicación completa del Real Decreto. Y hasta aquí esta píldora. Esperamos que te haya gustado y te esperamos en las siguientes.